3 equipos de investigación, 3 países, 3 preguntas sobre los campos flegreos que nadie en Italia se había detenido a preguntar. Las respuestas, publicadas con 7 meses de diferencia, conectan de un modo que debería preocupar a quienes viven en el Golfo de Nápoles. La imagen completa solo se ve al vincular el tercer descubrimiento con el primero. Pero esta historia no empieza en un laboratorio, empieza un viernes por la noche, junto al mar. Mediados marzo 2025, Pozzuoli. Los restaurantes del puerto llenos. Una familia cena en una terraza. Un niño duerme en la mesa. El camarero retira los platos. El suelo se inclina. No es vibración, es un tirón. Los vasos se rompen. La alarma de un coche grita en la plaza. Luego otra. En cuestión de segundos toda la ribera se estremece con fuerza. Nadie está preparado para lo que sucederá después. Ni las familias, ni las autoridades, ni ese plan de emergencia, redactado para una noche exactamente como esta. 3 meses después, el 30 de junio de 2025, Campi Flegrei tuvo su terremoto más fuerte registrado. La magnitud fue de 4.6. El sismo fue superficial, directamente debajo del centro de Pozzuoli. Se sintió en todo el Golfo de Nápoles. Ese día se convertiría en el punto de inflexión, el momento en que 3 líneas de investigación, ya en marcha en 3 países, convergieron en la misma conclusión. Y cada hallazgo hace que el siguiente sea peor. En 2025, un equipo de la Universidad de Stanford publicó un estudio en la revista Science que, francamente, reescribió el mapa sísmico de la caldera de la noche a la mañana. Xing Tan y su equipo de Stanford e instituciones italianas reentrenaron un modelo de aprendizaje automático para analizar 3 años de datos sísmicos continuos. La red de monitoreo existente, una de las más avanzadas del mundo, había detectado unos 12.000 terremotos entre enero de 2022 y marzo de 2025. La IA encontró 54.000. 54.000 terremotos con datos precisos de profundidad y magnitud. 4 veces y media más de lo que cualquier analista o algoritmo había identificado. El patrón no era una versión densa de la imagen previa. Su estructura era distinta. Los sismos no eran dispersos. Se agrupaban a lo largo de líneas, migraban en secuencias, trazaban los bordes de estructuras que nadie había cartografiado antes. La IA reveló 2 fallas desconocidas convergiendo bajo Pozzuoli. Fallas largas, no de las que causan temblores de magnitud 2 y paran. De los que almacenan energía. Bill Ellsworth, codirector del Centro de Sismicidad Inducida y Activada de Stanford, lo explicó de un modo inolvidable. Estas fallas largas, dijo, sugieren que un terremoto de magnitud 5 es posible. Un sismo de esa magnitud, bajo una ciudad con 85.000 habitantes, en edificios sin códigos sísmicos modernos, que, según Nature Communications, tal vez no soporten el movimiento del suelo. Que un evento de magnitud 5 produciría en este lugar. La imagen no ha cambiado, la resolución sí, y esa resolución ya está operativa. El INGV usa esta IA en tiempo real. La red de monitoreo tiene el cuádruple de sensibilidad. Por primera vez, científicos pueden rastrear no solo dónde suceden los terremotos, sino cómo migran, se agrupan y conectan las fallas. Pero mientras el equipo de Tan entrenaba una máquina para detectar lo que los sistemas viejos pasaban por alto, otro investigador, en Pisa, miraba una onda sin sentido. Y lo que encontró en esa señal es la parte de esta historia que más me inquieta. Giacomo Rapagnani es investigador doctoral en la Universidad de Pisa. Junto a Simon Seska, del Centro Helmholtz GFZ en Potsdam, y colegas del INGV, analizó no solo dónde ocurren los terremotos, sino sus formas y cómo la energía sísmica se mueve a través de la roca. Y oculto dentro de las formas de onda de más de 100 terremotos registrados en la última década, encontraron algo que no debería haber estado allí. Oscilación de baja frecuencia, de hasta 2 minutos por evento, vibrando en una frecuencia dominante. 0.114 Hz.
tan lento que un ciclo dura casi 9 segundos. Muy lento para un sismo usual, muy regular para hacer ruido. Era una estructura resonante, una grieta con fluido a 3.6 kilómetros bajo la superficie, justo entre la fuente de magma y el campo de fumarolas de Solfatara. El equipo publicó sus hallazgos en Nature Communications Earth and Environment en 2025 con dimensiones impactantes. Esta grieta mide 1000 metros de largo y solo 35 centímetros de grosor, más delgada que una encimera. Fractura plana, enorme, con gas, en la roca, con forma de lente. Cada vez que ocurre un terremoto importante, la energía sísmica pasa por esta estructura y ella responde. Resuena como una copa de vino que zumba al golpearla. Excepto que este cristal tiene 1 kilómetro de ancho, 3,5 bajo tierra, y está lleno de gas volcánico presurizado. Rapagnani la describe en el artículo como una estructura oscilante llena de gas, vía para la desgasificación. Una vía para desgasificar. Esa es la clave. No es una bolsa inerte de gas atrapado. Es un conducto activo, una conexión presurizada entre el magma inferior y las fumarolas superiores. La Solfatara, donde los turistas caminan cada día por suelo humeante, es la salida de esta fractura. Imágenes sísmicas de alta resolución de la caldera confirman dónde se sitúa la grieta. Al fondo del reservorio de gas presurizado, justo en el límite con la densa roca del basamento, la zona de máxima tensión. Esto es lo que me obsesiona. Simón Sesca dice que las formas de onda de estas señales fueron muy similares durante el periodo de observación. La geometría y las condiciones de la fuente resonante, escribe, han permanecido estables, sin indicios claros de cambios sustanciales en las propiedades de los fluidos, sin cambios desde 2018. 7 años de terremotos en escalada, terreno elevado y presión creciente, y la grieta no se ha ajustado. No ha fugado ni ha cambiado su frecuencia en lo más mínimo. Es una estructura bajo carga que no ha logrado liberarla. Pozzuoli, aquel viernes, la familia en la terraza. Ya saben que había bajo ellos al temblar la tierra. Después, 282 sismos golpearon sin parar. 5 superaron la magnitud 3, los 2 más grandes, de 3.9, en fallas distintas con horas de diferencia. 80 personas en un polideportivo de Monterusielo se negaban a irse a casa. Otros en sus coches, motor encendido, niños en mantas, esperando que parara. No paró. Cada uno de esos terremotos envió energía a través de una fractura llena de gas a 3,5 kilómetros bajo ellos, y la grieta respondió cada vez, vibrando en la oscuridad justo debajo del polideportivo donde esas 80 personas esperaban el amanecer. Nadie sintió la resonancia ni la oyó. Pero los instrumentos lo registraron, pulso a pulso. Menos de un mes después, el 13 de marzo a la 1:25 a.m., un sismo de 4.4 sacudió a 2.5 kilómetros de profundidad. Despertó a miles y fue el sismo más fuerte en la región desde 1984. Escuelas cerraron en 3 pueblos. Una cárcel fue evacuada en parte. 39 familias fueron desalojadas de edificios con grietas en las paredes que no estaban allí la semana anterior. Los residentes entrevistados no se quejaron del temblor. Se quejaron del caos. Ni instrucciones claras, ni una respuesta coordinada. Solo miedo, confusión y gente corriendo a las calles que aún se movían bajo sus pies. Un hombre, fuera de un centro de acogida, dijo algo que se me quedó grabado. Dijo no saber qué habría pasado si hubiese golpeado de día, con las escuelas abiertas. El pánico, dijo, dañaría más que el sismo. No se equivocó sobre el pánico, mas ignoraba qué resonaba bajo sus pies. Cuando el 30 de junio golpeó un 4.6, la grieta no solo vibró. Fue la señal de resonancia más clara que el equipo había medido. La energía de la falla fue a la fractura de gas. Instrumentos lo confirmaron. El sistema está acoplado. Los sismos no solo rompen rocas.
Están rodeando una estructura que conecta directamente a la superficie, y cada terremoto que la IA detecta alimenta esa grieta. 54.000 pulsos a una estructura que rehusó soltar presión por 7 años. Pero el 30 de junio sucedió algo más. Algo en la superficie, a la vista en cámara, y es aquí donde la última pieza encaja. Con el terremoto, un acantilado en Punta Pennata, oeste del Golfo, se desprendió y cayó al mar. Un pesquero estaba a 300 metros de la costa. El hombre a bordo lo filmó y la grabación está en internet. Una nube de polvo, una onda expansiva en el agua. El barco se sacude. El sonido llega un segundo después. Es francamente aterrador. La alcaldesa de Bacoli, Josie de la Ragione, cuyo pueblo está bajo esos acantilados, confirmó que familias con niños nadaron allí un día antes. Instrumentos locales registraron oscilaciones en el mar. Olas medibles, no por el sismo, sino por la roca al caer. Un acantilado se desmorona, el mar se agita. Y por 6 meses, ninguna institución italiana investigó qué significaba. Filippo Sanivoni, de la Universidad de Bolonia, hizo lo que debió hacerse una semana tras el derrumbe. Su equipo identificó 4 puntos de deslizamiento en el Golfo, simuló olas para cada caso y publicó los resultados en enero de 2026. El escenario peligroso implica una cicatriz en la cara este de Capo Miseno, en la entrada al Golfo. 500.000 de metros cúbicos de roca se desprendieron en el pasado geológico. Sanivoni reintrodujo el volumen en la simulación y lo dejó caer. La masa que cae acelera a más de 80 km por hora y al golpear el agua, la ola resultante llega a la orilla opuesta en minutos. Los puertos interiores son los más afectados, no por la ola más alta, sino por el efecto de la cuenca. ¿Qué conecta una grieta a 3.5 kilómetros bajo tierra con una ola en la superficie? El Golfo de Pozzuoli hace a las olas del tsunami lo mismo que la grieta subterránea a las sísmicas. Las amplifica. El Golfo mide 12 kilómetros de ancho y apenas 100 metros de profundidad. Cuando una ola entra en esta cuenca, la energía no puede disiparse. Rebota en muros portuarios y se encausa en ensenadas. En la bahía de Bacoli, la geometría de la costa crea resonancia. La ola entra, se refleja y se realimenta, cada ciclo más fuerte. El mismo principio físico aplica en la superficie y bajo tierra. 2 resonancias, un volcán, un motor. El puerto de Bacoli está a 2 metros sobre el nivel del mar. El centro histórico de Pozzuoli está a nivel del mar. La terminal de ferries recibe miles de pasajeros cada semana y ninguno de ellos tendría aviso. El Plan de Protección Civil de Italia para Campi Flegrei no incluye escenarios de tsunami. Sanivoni lo expresa sin rodeos. El potencial tsunamigénico de las olas generadas por deslizamientos en Campi Flegrei, escribe, ha recibido poca atención hasta hoy. Poca atención en el sistema volcánico más vigilado del mundo. Ahora, demos un paso atrás. Veamos qué revelan estos 3 estudios juntos, porque aquí es donde 3 artículos se vuelven una sola advertencia. 3 equipos en 3 países publicaron sus hallazgos con 7 meses de diferencia. Ninguno buscó lo que hallaron los otros. El equipo de Tan en Stanford no buscaba una grieta. El equipo de Rapagnani en Pisa no buscaba tsunamis. El equipo de Sanivoni en Bolonia no buscaba fallas. Pero al unir sus hallazgos, emerge un sistema que ninguno había mapeado solo. La IA revela fallas bajo Pozzuoli, más largas y conectadas de lo que se creía. Esas fallas generan terremotos. Dichos sismos envían energía a una grieta presurizada llena de gas a 3,5 kilómetros de profundidad, que se ha mantenido estable por 7 años. Esa grieta alimenta las fumarolas de Solfatara, y los terremotos sacuden los acantilados del Golfo, haciéndolos inestables con cada temblor, acantilados ya colapsados. En agua que amplifica las olas en lugar de absorberlas.
Resonancia subterránea alimenta la desgasificación. Terremotos desestabilizan acantilados costeros. Colapsos de acantilados generan tsunamis que la cuenca amplifica. Y el plan de emergencia no los aborda como conectados. El Golfo mismo prueba que este ciclo no es nuevo. Hace 2000 años, senadores romanos edificaron sus palacios aquí. Un lugar llamado Baia, justo donde el acantilado se derrumbó. Suelos de mármol, baños, la dirección más exclusiva del imperio. Hoy, esos palacios yacen de 6 a 8 metros bajo el agua. Desde Bacoli, puedes tomar un barco con fondo de cristal y ver mosaicos y estatuas en patios inundados. El mar los engulló. La fuerza que los arrastró se llama bradicismo. La tierra sube y baja a lo largo de los siglos. Y la misma fuerza empuja el suelo hacia arriba. Desde 2005, el centro de Pozzuoli ha subido 1.4 metros. Cada centímetro inclina más el acantilado y presiona la grieta. Cada centímetro carga las fallas un poco más. Cientos de sismómetros, GPS que rastrean el suelo al milímetro, sensores de gas en fumarolas, cámaras térmicas, gravímetros, radar satelital, miles de millones de euros, décadas de ciencia, todo enfocado en una pregunta: ¿qué ocurre bajo tierra? Y aún así, el estudio reveló fallas con capacidad de producir una magnitud 5. Esas fallas no están aún en el modelo sísmico. La grieta resuena a la misma frecuencia hace 7 años sin liberar presión. Aún no tiene protocolo de monitoreo. Un acantilado cedió, moviendo el mar. El plan de emergencia no incluye tsunamis. 3 estudios, 3 puntos ciegos publicados en 7 meses por 3 equipos independientes, cada uno haciendo una pregunta que debió hacerse hace años. El suelo bajo Pozzuoli sigue subiendo cada día, cada hora. Otra fracción de milímetro que inclina el acantilado, aprieta la grieta y lleva las fallas al límite. Y en la oscuridad, 3,5 kilómetros más abajo, una estructura que ha absorbido energía desde 2018 sigue vibrando, resistiendo, esperando un cambio. La ciencia avanzó, el plan no.